lado peruano. Hola, Gianfranco, ¿cómo te va? Pudimos recuperarte. Bueno, ustedes en Perú, ¿cómo están viviendo esta posible llegada de estas olas? Sí, bueno, hay bastante expectativa. Lo que pasa que desde el día de ayer el terremoto ocurre a las 18:24 hora peruana y en los minutos consecutivos la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que es el organismo técnico encargado de lo que es la vigilancia del nivel del mar, ha empezado a emitir lo que son alertas de tsunami y el día de hoy por la mañana de forma frecuente a través de un sistema llamado Sismate, por el cual los ciudadanos recibimos alertas a nuestros celulares, Sí. que bueno, es un sistema que opera desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nuevamente reiterando que hay una alerta de tsunami vigente, ¿no? Y recomendando a los ciudadanos que puedan retirarse de lo que es la línea de costa y ponerse a buen recaudo. Juan. Te decía, vos me recordabas a qué nivel en 1958 se registró el tsunami más grande que haya registro en la historia y provocó una ola de más de 500 metros de altura. Upa. Para que ustedes se imaginen esto, no hay prácticamente edificio que tenga el tamaño y para que puedan dimensionar 500. del nivel de la energía de lo que estamos hablando. O sea, es muchísima más energía de la que estamos preparados a entender. Belu. Gianfranco, y cuando se emiten este tipo de alertas, ¿qué pasa con todo lo que es las conexiones telefónicas, también de señal? ¿En algún momento se pierden? ¿Cómo se maneja todo respecto a eso? Mire, en los últimos años, enhorabuena, ha mejorado mucho lo que es el sistema de telecomunicaciones. Tanto así que cuando ocurrió el terremoto de Pisco, uno de los terremotos más fuertes que tuvimos en Perú, fue en el año 2007, las líneas telefónicas colapsaron y bueno, desde aquella vez el gobierno se comprometió a mejorar lo que es el sistema de telecomunicaciones. Como le comentaba, al menos hoy de manera frecuente, durante digamos, toda la mañana de manera reiterativa, hemos estado recibiendo lo que son alertas a través de ese sistema que aparece con una especie de notificación sonando repetitivamente, produciendo vibración del teléfono y una ventanita emergente que te dice alerta de tsunami, colóquese a buen recaudo, ¿no? En caso de que se encuentre, evite transitar por zonas costeras. Y al menos la comunicación de las autoridades ha sido, yo creo, bastante buena a través de todos los medios de comunicación. Al menos, digamos, el mensaje ha llegado a la población. Claro, o sea que entre ustedes están comunicados, también están alertados respecto a las precauciones que deben tomar, o sea, eso funciona de forma óptima. Sí, funciona de forma óptima. Gianfranco, ¿cuál es porque vos dijiste que ya recibían en sus teléfonos las alarmas o las alertas? ¿Es en qué zona específicamente y si ya tienen algún viso de que se estén acercando algunas olas y a determinada hora o el crecimiento del mar a determinada hora allí donde vos estás? Claro, de acuerdo a lo que es la Dirección de Hidrografía y Navegación, preveía el arribo de las olas a partir de las 11 de la mañana. Ahorita son las 11:50. Sí. Sin embargo, estoy revisando en tiempo real las estaciones mareográficas. Ahorita estoy conectado, por ejemplo, con las estaciones de la costa norte y no estoy visualizando al menos variaciones en el nivel del mar. Sin embargo, otras estaciones, como por ejemplo la estación de Baltra, ubicado en las Islas Galápagos, están registrando olas de tsunami que sí tienen el potencial de causar daños. En este caso veo una amplitud de 1,5 metros, por ejemplo, en lo que es la estación de Baltra. En la isla de Pascua veo variaciones insignificantes, del orden de 25, 30 centímetros, lo que consideramos un tsunami instrumental, ¿no? Por ello ha pasado desapercibido por la población. Gianfranco, ¿ustedes en Perú tienen la asiduidad como en Chile de tener entrenamientos, de decirlo de alguna manera, de la gente, por lo menos, no sé, uno por año, uno cada tanto, como para saber cómo evacuar, para dónde evacuar? ¿Tienen puntos seguros ya delimitados? Sí, correcto. En el caso del Perú, al menos unas 2, 3 o 4 veces al año se realizan simulacros multipeligro, es decir,
si por ejemplo nos encontramos en la línea de costa, empiezan a sonar las sirenas y lo que se simula primero es un terremoto, ¿no? Por lo tanto, las personas tienen que ponerse en zonas seguras, ya sea dentro o fuera de sus viviendas. Y en los minutos siguientes una evacuación para lo que es un tsunami resultante, ¿no? Sí, existen rutas de evacuación. Yo creo que las personas que participan activamente en los simulacros están entrenadas y saben perfectamente qué hacer. Ahora, hay que tomar en cuenta yo creo que son palabras que se pueden confundir. Una es la alerta y la otra es la alarma de tsunami. Lo que ahorita tenemos es una alerta de tsunami, que es un estado de precaución, un estado de vigilancia. Por lo tanto, digamos, no requiere movilizar a las personas que se encuentran en la línea de costa, quizás más allá de la cota 30, como en otras ocasiones se puede ver, ¿no? Sí. Porque el peligro, para ser sincero, el peligro actualmente no es un peligro inminente, Claro. sino que se pueden registrar olas que tienen potencial dañino específico. Por ejemplo, ¿no? Sí. Si yo tengo un negocio que está muy cerca de la línea de la costa, si yo me encuentro en un muelle o tengo una embarcación que se encuentra en la orilla, digamos, esas propiedades pueden sufrir daños materiales, Claro. o incluso las personas, los bañistas que se encuentran, por ejemplo, Y allí animales que queden, Claro, ¿no? o sea, si yo recibo el impacto de una ola de 50 centímetros, 1 metro, sí, tiene potencial dañino, puede causarme daños a mi integridad. Claro. Y es que, lamentablemente, mire, le comento, lo que son las películas nos venden muchas veces que los tsunamis son olas monstruosas de 20, 30 metros, pero en realidad un tsunami puede medir 1 metro, 2 metros, pero viene con tal energía que sí puede causar daños importantes. Claro, no tiene que ver eso. Nos Así están diciendo, a ver si tenés esta información, Gianfranco, que en Pasco, allí en Perú, hay un sismo de 4.1. Sí, ¿Sabés correcto. algo de esto? ¿Cómo es? Sí, el evento sísmico tuvo lugar cerca de las 10:50 de la mañana. Fue un sismo de magnitud 4.1. Bueno, le podría decir que aquí en Perú, de forma cotidiana, registramos unos 3 a 4 sismos de esas características. Pero no hay daños. No, al menos no hay daños Estuvo en el materiales. alerta, bien. Si bien, A si- ver, Gianfranco, un si bien, segundito. Gianfranco, si bien existe ya más posibilidad de prever esto, la realidad es que en el 2004, no sé si tenés registro de eso, en Sumatra hubo un tsunami muy poderoso y que aparentemente no estaban preparados y murieron, escuchen esto, 227.000 personas. Y estamos hablando de bastante reciente, no me estoy yendo en 1950. Sí, es el de Indonesia, el del tsunami de Indonesia. Sí. Claro. Se han hecho Ay, que fue películas. terrible, películas fue exactamente. por todos lados. Que la gente salía de la playa Y corriendo. de hecho lo que se decía era, si se hubiera podido prever o si hubiéramos escuchado siquiera a las mascotas, que dieron de Claro. alguna manera un aviso inequívoco poniéndose muy nerviosas, hubiera sido otra la situación. Claro. Por eso digo, qué importante la prevención, si vos tenés esa información, poder advertir. Digo, la advertencia llegada en una es situación silenciosa, ¿viste? de posible catástrofe te cambia de algunos daños materiales a muchos Pero muertos. ¿siempre estos sismos son previsibles? No, existe hoy suficiente, digamos, conocimiento y suficiente desarrollo tecnológico como para poder advertirlo. Ahora, ¿cómo toman esos estados, esa información? Claro. Y cómo luego trabajan en relación Sí. a su población, también otra está cosa. relacionado a que Claro. si vos estás en la zona de fallas y tu población conoce y vos podés advertirlo, va a cambiar que si en el caso de Sumatra los encontró bastante desprevenidos. También es cierto que depende del tamaño, como bien decía Gianfranco, no es lo mismo una réplica o esto que viene varias horas más tarde. Recordemos Sí. que esto sucede prácticamente entre 8 y 10 horas más tarde y efectivamente Chile y el resto de lo que estamos hablando, Perú, en la zona del Pacífico, pueden de alguna manera advertirlo y tomar cartas en el asunto. Si vos no tenés ese No tiempo, tenés, claro, no te contás con agarra la desprevenido. posibilidad. Gianfranco, Claro. no Sí. quiero dejar pasar que recién decías que en la zona de las Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador, puede llegar a haber olas con algún efecto dañino, ¿es así? Sí, correcto. Como les mencionaba, en el caso de la estación mareográfica que se encuentra en el puerto de Baltra, está registrando variaciones del orden de 1 metro. Y 1 metro es una amplitud que sí puede resultar con efectos dañinos, ¿no?
Entonces, ahí, Caro, dale vos. Sí, le quería consultar porque, bueno, también mucha gente nos está mandando acá en el chat, ¿no? Porque está opinando sobre el tema. Si hay alguna señal que los animales quizás puedan llegar a dar y que, obviamente, los que están más especializados en el tema, puedan detectar rápidamente esa señal y decir, che, mira, está actuando de esta manera, o hay algo que se pueda, digamos, prever mirando, digamos, la conducta de los animales. Sí, mire, el estudio acerca del comportamiento animal y algunos fenómenos geofísicos se dio bastante bien durante la erupción del volcán Krakatoa en el año 1883, pues, ¿no? El detalle está en poder identificar, digamos, la conducta animal, porque el animal obviamente va a ladrar, por ejemplo, en caso de tormenta, si tenemos un perro, ¿no? En caso de tormenta, en caso de sismo, en caso... Hay tantos factores que en realidad el tema es a poder identificar. Ahora, yo creo que hoy en día tenemos ya suficiente avance tecnológico con el cual contamos con instrumentos que son incluso mucho más sensibles que los animales. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo tengo un perrito en casa y el perrito muchas veces ni siquiera se levanta cuando hay temblores, ¿no? Pero en mi sismógrafo, que es un aparato que es especializado para registrar este tipo de fenómenos, sí voy a tener trazadas lo que son las ondas sísmicas. Entonces, hoy en día yo creo que fomentar lo que es el avance tecnológico, el acceso justamente a estas herramientas, sí nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Gianfranco, siguiendo con el tema de los animales, digo, ¿hay conciencia en la sociedad respecto a también salvarlos a ellos, a nuestros amiguitos de cuatro patas? ¿La gente se acuerda de también de llevárselos cuando evacúa? ¿También qué pasa con los perros callejeros? Sí, por supuesto. Mire, aquí, al menos en Perú, hay bastante cultura animalista, tanto así que tenemos una ley que defiende a los animales. Claro. Bueno, le comento algo. Son parte de la familia. Qué bien. Claro, hace unos meses ocurrió un accidente con un camión cisterna en la ciudad de Lima, en el cual hubo una deflagración, una explosión, y un pequeño niño se inmoló para salvar a su mascota. O sea, tanto así llega y se enamora Yo los sería ese animales. niño. Yo también. Ya Sí, son es- grandes. En el Es año algo muy 2011, recordemos también que aún pudiéndolo advertir, en el caso, por ejemplo, de Japón, por más que hicieran determinadas cuestiones con respecto a la gente, a la población, igual los reactores no estaban preparados y una ola de 9 metros terminó destruyendo reactores nucleares Oh, y las qué consecuencias peligro. Claro, valiosas qué peligro de esa eso. rotura, ese impacto, las vivimos hasta el día de hoy. De hecho, hay discusión respecto de el agua utilizada para refrigerar esos reactores, Claro. que nuevamente fue vertida al mar. Ahora, Gianfranco, nosotros decíamos hace un rato y analizábamos acá por qué se dan estos fenómenos con tanta fuerza, con tanta potencia, porque quizás todo el tiempo hay de estos sismos, de estos tsunamis y no tenemos registro, pero sí cuando vienen con esta magnitud. En el caso de Perú, ¿ustedes lo vienen notando que esto va en aumento o es algo que en esa magnitud siempre existió y quizás no trasciende como está ahora, o tenemos esta posibilidad de hablar, ¿no? Tan rápido. Y entonces por eso nos enteramos. Mire, en ese caso le planteo de esta manera. A ver. De hecho, fue un poquito esperable, digamos, la ocurrencia de un evento de magnitud 8 mayor en el mundo, porque la estadística, o sea, si nosotros recolectamos datos desde que tenemos registro instrumental, un promedio es un terremoto de magnitud 8 al año. Pero desde el año 2021, desde el terremoto de las Islas Sandwich del Sur del año 2021, es que no registrábamos terremotos de magnitudes iguales o mayores a 8. Por lo cual la ocurrencia de este terremoto es totalmente esperable. Y a ello también tenemos que irnos a la historia, ¿no? Los terremotos son cíclicos, es decir, una zona que sufre un terremoto, dentro de unos años nuevamente va a volver a experimentarlo, porque mire, la dinámica funciona de esta manera. Hay dos placas tectónicas que interactúan, digamos, una con otra, ¿no? Una ejerce presión a la otra, de tal manera que cuando pasa un tiempo, la tensión es tan grande que logra romper. Literalmente lo que pasa es esto. Una placa, bueno, en el caso del terremoto del día de ayer fue la placa del Pacífico, que se introduce por debajo de la placa del Mar de Ojotsk, y la placa del Mar de Ojotsk termina dando un pequeño salto, y producto de esa deformación superficial, esa perturbación, digamos, el fondo oceánico, es que resulta ese tsunami que estamos esperando todos, ¿no? Al menos en la costa del Pacífico. Entonces, es algo repetitivo, sí. Si vemos la historia, por ejemplo, en esta misma zona donde ocurre el terremoto del día de ayer, hubo un terremoto bastante similar en el año 1952, un terremoto de magnitud 9. Ahora, lo que estamos esperando actualmente
digamos, es algo similar a lo que esperamos, bueno, a lo que vimos en todo caso en el año 1952. Ahora, ¿qué vimos en el año 1952? Fueron Sí. olas dañinas en Hawái, vimos olas dañinas en la ciudad de Arica, en Chile. Es por ello que, basados en la historia, también se toman las decisiones que hoy en día se están tomando, ¿no? Como evacuar el borde costero de la Claro, costa en peruana, materia de la costa chilena. prevención. Ahora, Sí, Lógico. se aprende bastante. Gianfranco, aquí está con nosotros y te presento que son nuestros compañeros que siguen el programa, que son Melina Fleiderman y Carlos Stroker, que te están escuchando atentamente. Hola, Gianfranco. Gianfranco. Querías Mucho preguntar gusto. algo a Carlos. Sí, Carlos, Gianfranco, te quería desde consultar Perú. con respecto a todo lo que tiene que ver con la prevención. ¿Qué están haciendo ahora? Porque hay alarmas por todos lados y dicen que es inminente la llegada de un tsunami a la costa de Perú. Sí, bueno, la inminencia de la llegada del tsunami sí, pero lo que no estamos seguros es de que este tsunami nos va a causar daños materiales. Si bien cabe esa probabilidad, que de cierta manera es mediana alta, es por ello que estamos en un estado de alerta de tsunami. Es un estado de constante vigilancia y de manera, digamos, como una prevención, se insta a las personas a alejarse de la línea costera. Lo que esperamos, de acuerdo a lo que nos dicen los organismos técnicos, tanto nacionales como internacionales, es el arribo de olas que pueden llegar hasta 3 metros de altura, ¿no? 3 metros por encima del nivel promedio del mar. Sí, Gianfranco, ustedes están arquitectónicamente preparados como para buscar zonas en altura, alejados de las costas. ¿Qué experiencia tienen en este sentido? Sí, enhorabuena, existen colinas, o mejor dicho, existen acantilados en el área costera que servirían como una especie de barrera. De hecho, lo peor que podría pasar, por ejemplo, en el caso de la capital, que es Lima, es Sí. que el mar salga varios metros y que inunde, digamos, el área de los balnearios, llegando quizás a lo que es el área de la Costa Verde, que es una importante vía, digamos, que conecta a la ciudad con los balnearios, ¿no? Y claro, esto perjudicaría quizás algunos negocios que se ubican dentro de esta zona. Ahora, respecto a otras ciudades, en el caso de Pisco, lamentablemente sí, no tiene, digamos, una barrera natural, por lo cual al registrarse olas que tendrían, digamos, amplitudes mayores a 1 metro, lo que puede pasar es que el mar salga, inunde algunas viviendas y claro, genere daños materiales, lamentablemente, ¿no? Bien, Gianfranco, Juan, vos le querías preguntar. Gracias por Sí. quedarte unos minutos más. Por Juan. favor, Gracias, encantado. gentil. Le quería querías comentar a Gianfranco que ha cambiado hasta la forma de medir, de hecho, los sismos. Teníamos la escala de Richter desde 1935 en adelante, Sí. pero no podía medir con exactitud aquellos terremotos o maremotos muy grandes, porque era Así es. logarítmico. Entonces ahora es por magnitud de momento, y Correcto. esto sí puede contemplar el nivel de energía contenida. Tengo Quería entendido... que Gianfranco por ahí nos ampliara un poquito más. Claro, pero tengo Claro, entendido, lo que pasa, Gianfranco, mire, perdóname, ¿no? A raíz de lo que te está preguntando Juan, ¿sí? Para sumarle después a la pregunta de Juan, sí es cierto que esto lo sorprendió también, que no estaba, ¿sí? programado en el sentido de lo que es el antecedente para decir, ojo, porque va a suceder. A raíz de lo que te pregunta Juan también. A ver, pongamos de esa manera, la escala de Richter era una escala bastante básica, de hecho fue la primera que fue inventada, bueno, de hecho, si hablamos de la primera escala de Richter, es una escala que se basaba en la amplitud máxima de la onda versus la distancia, ¿no? O sea, en función de la atenuación de la onda sísmica. El detalle viene de que un instrumento, cuando registra las ondas sísmicas de un terremoto grande, llega a un punto de saturación. Entonces ya no nos arroja valores que refleje el tamaño real o el tamaño completo del evento sísmico, ¿no? Es por ello que en los años siguientes se buscaron otras formas, o sea, aparte de lo que es la amplitud de la onda, buscar otras constantes en la ecuación para Claro. poder pues cuantificar mejor lo que es la energía liberada. Pero, Es así que se llega a la magnitud de momento sísmico que parte del momento sísmico que está relacionado a lo que es el proceso de origen del sismo o a la ruptura. Entonces, a partir de la escala de momentos sí podemos cuantificar mejor la energía liberada. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 8.8 libera energía equivalente a la detonación de 500.000 de bombas atómicas como la que estalló en la ciudad de Hiroshima en 1945, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comparamos el valor 8.8 en una escala de Richter, digamos, ¿no? Charles Richter, el sismólogo Charles Richter, inventó otra escala que es la magnitud de ondas superficiales
superficiales, ¿no? Que anteriormente los grandes terremotos se medían en esta escala. Y el terremoto de ayer, si utilizamos esa escala de Richter, nos arroja un valor de 8. Entonces ahí viene el tema, comparar la magnitud mira, te lo voy a, de 8 te lo voy a con un pasar al 8.8, hay gran llano. diferencia. Nosotros tuvimos un terremoto en la provincia de San Juan, que es el más recordado, el Seguro, más fuerte. el Caucete. A partir de 3 o de 3.5 en la escala de Richter, se siente, se te mueve el piso. Seguro. O sea, imaginémonos de ahí para arriba lo que tiene que ser, porque nosotros lo vemos como algo muy lejano, improbable, o incluso cuando escuchamos que hay ciudades que tiemblan, bueno, siguen adelante con su vida como si nada, porque Chile tiembla todos los días, Mendoza tiembla, San Juan tiembla, pero estamos hablando de una magnitud que sacude, que destruye, independientemente de la capacidad que tenga cada ciudad para poder hacerle frente a eso que la naturaleza tarde o temprano le toca vivir, que es el acomodamiento de las placas tectónicas. Este terremoto en particular, este sismo en particular, eso te quiero preguntar, Gianfranco, ¿es un terremoto que empezó en el agua? ¿Es una placa que es subacuática o es una placa que es terrestre? Ya, lo que sucede es lo siguiente. Hay dos bloques de la corteza terrestre, que son dos placas tectónicas, como mencionaba anteriormente, la placa del Océano Pacífico, que interactúa con la placa del Mar de Ojotsk. Un proceso de subducción se le llama, cuando una placa que es más se mete densa se adentro de la introduce otra. por debajo. Ahora, hablando de ese superponen. terremoto, cuando hablamos de grandes terremotos, Subducción. no hablamos tanto de epicentro, sino hablamos de área de ruptura. El epicentro, digamos, es una referencia del punto superficial de donde se proyecta el hipocentro. El hipocentro vendría a ser el punto al interior de la Tierra, en este caso es donde inicia el terremoto, Claro. más no es el punto donde ocurre el terremoto únicamente. Es decir, en ese punto, que está referenciado, si no me equivoco, a unos 100 y tantos kilómetros mar adentro, ¿no? Hacia adentro del si mar. tomamos el punto de la localidad de Petropavlovsk-Kamchatsky. El detalle viene de que en ese punto inicia el terremoto, pero una vez que inicia el terremoto, la placa se va deslizando a cientos de kilómetros hacia el suroeste. Entonces, digamos, el origen de ese terremoto se prolonga varios segundos o incluso minutos en el tiempo, liberando una gran cantidad de energía y recorriendo o sacudiendo cientos de kilómetros. Ahora, en este caso, Gianfranco, por ejemplo, sí. Gianfranco, perdóname la interrupción. Estamos viendo imágenes de lo que tiene que ver con algunos movimientos. Esto, mirá, estamos viendo algunos lugares que tienen que ver con esto, que tienen que ver con los movimientos ahora. Calles vacías en Chile. Lo que estamos viendo es Chile. Estamos en vivo y en directo en Chile, porque en Chile hay alerta. Es uno de los países, junto a Perú, por ejemplo, que tiene un alerta. O sea, llamaron y dijeron, muchachos, salgan de la calle. O sea, las autoridades lo que dijeron es, deben salir de las calles porque no se sabe la magnitud. Esto es lo que están recorriendo, por ejemplo, hay colegas que están recorriendo en este momento las calles de Santiago. Estamos en Santiago, estamos viendo lo que es Valparaíso. Valparaíso es una ciudad costera, tiene muchos problemas con respecto a esto y hay alertas en Valparaíso y hay lugares, por ejemplo, en el Pacífico que están en este momento llamando a la población para decirle, muchachos, váyanse, Lo que hay, hay que salir. Lo que hay, por lo menos en Chile, me imagino que lo mismo en Perú, es un respeto total por los alertas, ¿no? Ahí vos tenés, está todo organizado de forma tal que no hay forma que vos no te enteres lo que tenés que hacer como ciudadano. Sí, correcto. No, está señalizado, tenés los carteles que dicen, no se te escucha, Javi. No se te escucha, Tenés Javi. los carteles que dice alerta de tsunami, las flechas que te dicen hacia dónde tenés que ir, porque precisamente es un país que está acostumbrado a este tipo de Claro, ya movimientos. tuvo experiencias previas, Sí. por eso tiene. Bueno, total, esa y historia. lo bueno lo bueno entre lo aterrador que resulta un tsunami es que da tiempo. Porque desde que se emite la alerta hasta que se producen esas primeras olas temerarias de 3 metros de altura en adelante, que alcanzan hasta los 10 metros de altura, Seguro. las de Haití y demás alcanzaron los 10 metros de altura, te da tiempo. Y le da tiempo a toda la población para que organizadamente vaya a la altura, vaya, Claro. como dice Gianfranco, a la colina. Exactamente. Claro, te tenés Eso que es lo ir. que está muy bien señalizado. Cuando hay zona de peligro de tsunami, está señalizado, digamos. Hay una señal que muestra una Alerta ola de gigante, dice tsunami, alerta de dice. tsunami. Exacto. Esta Sí. zona no es segura, cerca de las playas, y te dice que vos sigas Hacia- tal camino hacia arriba, Está hacia la montaña, en marcado en el Valparaíso, piso. por ejemplo, Está marcado en el hasta que piso. sea una zona segura. Claro, creo que solamente lo que
fue en el sudeste asiático, aquel tsunami que... El de Japón. No, El de en 2004, el sudeste. No, el de Sumatra, en la Indonesia. El de Pero en Indonesia. realidad, Creo que ese sí, fue el aclarar que no avisó. Sí, aclarar un tema importante. Decíamos de la escala de Richter, ya no está vigente, ahora es de magnitud, de momento. Sí. Y lo segundo es, no siempre avisa y no siempre hay alertas tan claras. En este caso, podemos estar avisados porque prácticamente tiene un día de distancia desde el del epicentro en Kamchatka, cerca de Rusia, a esto que es en el Pacífico, en Latinoamérica y en Centroamérica. Son cosas distintas, digo. En ese momento, en algunos casos, hay muy poco tiempo desde que se emite la alerta hasta que llegan las primeras, digamos, consecuencias de los movimientos telúricos. El de Indonesia no avisó. Estaban No. todos en la playa. No hubo un solo llamado que dijera, ojo que se viene el tsunami. Claro. No Bueno, lo hubo. Ahora, fíjate lo que pasa en este momento en Santiago de 227.000 Chile. muertos. Sí, y además no avisó, porque estaban todos en el lugar donde no tenían que estar. No avisó Y en o algunos no casos, avisó, o no aunque hubo avise... Pero Sí. ojo, ojo, porque los No. instrumentos están para advertir. El instrumento para medir si la tierra tiembla está para medir. Quiere decir que por ahí no en ese país, en ese lugar, en esa región del mundo, Sí. por ahí no estaban lo suficientemente organizados como para dar aviso a la población Claro. sobre lo que tenía que hacer. Pero el instrumento para medir... Está bien, pero sí. en ese momento, el que fue el de Indonesia, ¿sí? Fue devastador. Tremendo, Hay imágenes un horror, devastadoras. un horror. Estaban todos en la playa. Es No que hubo un solo llamado que dijera, ojo, salgan de ahí. Cuando vieron la ola, empezaron a correr. Sí, sí, porque claro. fue una ola, la Afectó primera tenía 12 metros. a una de las zonas más pobladas del mundo, Qué el sudeste asiático, escalofriante. diferencia de este sismo que afectó a Kamchatka, que es una de las zonas más despobladas. Bueno, se expandió por el Océano Pacífico, están las alertas de tsunami, obviamente, Sí. pero da tiempo a otra prevención que no dio el de 2004, evidentemente. Bien, ahora so- vamos a seguir con... Perdone, Sí, perdón. solo una perdone, cuestión. mire, le pongo desde este punto Sí, de vista. Lo sí, que pasa es que Gianfranco. la zona del Pacífico es una de las zonas donde ocurren terremotos más frecuentemente que en el Índico. Ahora, la zona tectónicamente activa en el Índico, donde se producen los grandes terremotos y los tsunamis consecuentes, es la cosa de Indonesia. Pero hay un detalle. Indonesia no sufría grandes tsunamis, o sea, tsunamis que afectaran a todo el Océano Índico desde el año 1883, que fue la erupción volcánica del Krakatoa, que produjo olas de tsunami que mataron a más de 40.000 personas. Ahora, en el tema del tsunami del año 2004 fue que, claro, no hubo la suficiente instrumentalización. Ahora, las personas que estaban cerca a las costas del epicentro sintieron el violento temblor, que fue imposible mantenerse de pie, y en experiencia propia, yo creo que esas personas sí lograron salvarse, porque el primer aviso fue el terremoto. Y eso siempre se dice, cuando uno percibe un sismo, donde se te es imposible mantenerte de pie y estás en zona costera, por cuenta propia, retirarse de la zona costera hacia zonas seguras. El detalle fue que no hubo instrumentalización correcta, el sismo fue incorrectamente, o mejor dicho, no fue correctamente medido. En ese momento se estimaba una magnitud de 8, 8.2,